La esposa embarazada de Chuck Norris estaba tranquilamente comprando cuando un guardia de seguridad la acusó de robar y la agredió delante de todo el mundo. Pero en ese momento, su marido entró en la tienda. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos los testigos. Suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo y escribe en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La casa estaba envuelta en una serenidad casi palpable, como si el amanecer hubiera tejido un manto de calma alrededor de cada objeto, de cada rincón, de cada respiro. El aire llevaba consigo la fragancia inconfundible del café recién hecho, una promesa cálida que se mezclaba con el canto tímido de los pájaros al otro lado de las ventanas. La luz dorada del sol recién nacido se filtraba a través de las cortinas claras, dibujando destellos sobre el suelo de madera y acariciando los muebles con un resplandor suave. Todo en ese instante parecía detenido, como si el tiempo hubiera decidido conceder un respiro. Un momento para recordar lo frágil y preciosa que puede ser la paz. Gina caminaba despacio por la cocina, cada paso medido, cuidadoso. Su vientre ya redondeado anunciaba con claridad el avance del embarazo, y en cada gesto suyo se podía leer esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza que acompaña a las mujeres que llevan vida dentro. Había aprendido a apoyarse con naturalidad en la mesa o en el respaldo de una silla al detenerse, casi como un reflejo, mientras su mano se posaba instintivamente sobre su abdomen, acariciando suavemente el lugar donde crecía la presencia silenciosa de su hijo. En el mostrador descansaba una libreta, con una lista escrita en su letra clara y ordenada. Frutas, verduras, leche, pan, todo lo necesario para la semana. Para ella cada palabra en ese papel tenía un peso especial, porque no se trataba solo de compras, sino de preparativos para un futuro que se acercaba con la certeza de un amanecer. La puerta se abrió despacio y Chuck apareció en el umbral de la cocina. Sus movimientos eran tranquilos, seguros, como los de un hombre que había pasado la vida entrenando su cuerpo y su espíritu para enfrentarse a todo. Llevaba una camisa sencilla y unos vaqueros, nada llamativo, pero en él incluso lo más común adquiría una presencia firme. Se quedó quieto unos segundos, observando a su esposa en silencio, con esa admiración silenciosa que había aprendido a no ocultar con los años. Había algo en la forma en que Gina llenaba la habitación, en su manera de inclinarse sobre la libreta, en esa sonrisa apenas insinuada al leer lo que ella misma había escrito, que le recordaba de golpe la razón de todas sus batallas. «Has escrito la mitad de la tienda», dijo al fin, con una sonrisa leve que hizo vibrar la cocina con un calor distinto al del café. Gina levantó la mirada, divertida, y le dedicó esa expresión que siempre tenía la fuerza de arrancarle un suspiro. «No es la mitad de la tienda, es lo que necesitamos para la semana. Además, tú siempre olvidas la fruta. La última vez volviste con 4 bolsas de papas fritas y ni una sola manzana». Chuck rió por lo bajo, cruzando la habitación para acercarse. Puso su mano sobre el hombro de ella con un gesto cariñoso, protector. «Las papas son vegetales», replicó con seriedad fingida. «Técnicamente cuentan como fruta de la tierra». Ella negó con la cabeza, soltando una carcajada suave que llenó el aire de vida. «No para el bebé. Él necesita comida de verdad. O ella», añadió, bajando el tono al pronunciar esas palabras, mientras su mano se deslizaba una vez más sobre su vientre. La mirada de Chuck se suavizó al instante, siguiendo el movimiento de sus dedos sobre la curva de su abdomen. En su rostro apareció una ternura que no necesitaba palabras, una devoción que se notaba en la forma en que se inclinaba apenas hacia ella. «Sea quien sea», respondió en voz baja, «ya es el niño más afortunado del mundo, porque te tiene a ti como madre». El silencio se apoderó de la cocina, solo interrumpido por el rumor lejano del refrigerador y el latido acompasado de 2 corazones que parecían latir al unísono. Gina alzó la mano y rozó con sus dedos la mejilla de su esposo, y por un instante parecieron estar solos en el mundo, arropados por la promesa de lo que vendría. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Chuck, rompiendo la calma como un rayo inesperado. Él suspiró, sacó el aparato del bolsillo y contestó. «Hola, Dakota», dijo con un tono que se volvió de inmediato más cálido.
Caminó hacia la sala, dejando a Gina revisando la lista una vez más. La conversación fluía ligera, llena de detalles cotidianos que reforzaban los lazos de la familia. Dakota quería saber cómo se sentía su madrastra, si el embarazo avanzaba bien, si el médico estaba satisfecho. Chuck respondió con paciencia, asegurándole que todo iba bien, que Gina estaba más fuerte y radiante cada día. Hablaron también de Eric, de los planes de reunir a todos cuando naciera el bebé, de cómo la casa se llenaría de risas y voces. El brillo en los ojos de Chuck, aunque invisible para Dakota al otro lado de la línea, se reflejaba en cada palabra que pronunciaba. Cuando la llamada terminó, volvió a la cocina y encontró a Gina frente al refrigerador, comprobando si quedaba suficiente leche. Él deslizó el teléfono en el bolsillo y se apoyó en la encimera con la naturalidad de quien vuelve a un refugio. Dakota dice que está deseando venir a ayudar cuando nazca el bebé, comentó. El rostro de Gina se iluminó con una calidez inmediata. Será maravilloso. Con ella aquí todo será más fácil. El tiempo pareció detenerse de nuevo, mientras ambos se quedaban allí de pie, respirando juntos, rodeados de la rutina más simple que, sin embargo, lo significaba todo. Finalmente, Gina dobló la lista y la guardó en su bolso con un gesto decidido. Vamos, si salimos ahora, evitaremos la multitud de los sábados. Chuck tomó las llaves de la mesa y la siguió hacia la puerta. Caminaba con esa calma constante, pero en sus ojos brillaba algo más profundo. Para cualquiera que los viera, era solo un hombre acompañando a su esposa al supermercado. Pero él sabía que la vida era frágil, que la paz podía romperse en un instante. Y por eso cada salida, cada día sencillo, se convertía en un tesoro que no estaba dispuesto a dar por sentado. El aire fresco de la mañana los envolvió al salir. Había olor a césped recién cortado de algún vecino, y el cielo parecía más limpio que nunca. Subieron al coche, y mientras Chuck encendía el motor, Gina se acomodó en el asiento, con la mano reposando sobre su vientre en un gesto instintivo. Conversaron durante el trayecto sobre la cena de esa noche, sobre las paredes del cuarto del bebé, sobre colores y muebles. Afuera los niños jugaban en los jardines de las casas que iban quedando atrás, y las calles parecían prometer seguridad. En el aparcamiento del supermercado, Chuck eligió una plaza cerca de la entrada y detuvo el coche. Giró la cabeza hacia Gina con una expresión de duda. ¿Estás segura de que quieres entrar sola? Puedo acompañarte. Ella sonrió con dulzura, negando despacio. Estaré bien. Tienes que devolver la llamada de Eric. Él dejó un mensaje. Empiezo yo, y luego me encuentras adentro. Chuck la miró unos segundos, como si quisiera asegurarse de que no había peligro alguno, escondido en la decisión. Finalmente asintió. Se inclinó hacia ella, rozó su mejilla con un beso y susurró. Prométeme que no cargarás nada pesado. Gina soltó una risita suave, casi juguetona. Lo prometo. Se bajó del coche, ajustó su abrigo y caminó hacia las puertas automáticas con la elegancia discreta de alguien que no solo llevaba su propio cuerpo, sino otro más pequeño y delicado en su interior. Chuck la siguió con la mirada hasta que desapareció detrás de los cristales. Luego tomó el teléfono y marcó el número de su hijo, su voz firme pero tranquila al hablar. Aún no sabía que tras esas puertas, la calma de la mañana estaba a punto de quebrarse, y que la sombra de la crueldad aguardaba silenciosa. Dentro las puertas se abrieron con un zumbido, y Gina se sumergió en el mundo brillante y ruidoso del supermercado. Un aire más frío le rodeó, cargado de aromas de pan recién horneado y detergente. Ajustó la correa de su bolso en el hombro y avanzó con serenidad. A su alrededor, las familias corrían con carritos llenos, los ancianos caminaban con lentitud, los empleados reponían estanterías. Para la mayoría era solo un sábado más, un trámite más, pero para ella cada artículo en su lista tenía un significado. Manzanas para las mañanas, leche para los días fríos, zanahorias para sopas que algún día compartiría con su hijo. Sonrió mientras se detenía frente a la sección de frutas, pensando en que Chuck seguro la regañaría por cargar una cesta en lugar de un carro. Y sin embargo, se sentía bien así, fuerte, normal, capaz. Mientras tanto, sin que lo supiera, un par de ojos la seguían desde la distancia, con una mirada cargada de sospecha y poder.
Allí comenzaba a tejerse la amenaza que rompería la calma de aquel día. El motor del coche se apagó con un leve murmullo, y el silencio del aparcamiento se impuso de inmediato, apenas interrumpido por el traqueteo de los carritos de la compra y las conversaciones dispersas de familias que entraban y salían del supermercado. Gina ajustó la correa de su bolso, respiró hondo y le dedicó una sonrisa tranquilizadora a Chuck antes de abrir la puerta y descender con cautela. El aire fresco de la mañana la envolvió, cargado de aromas de césped húmedo y gasolina. El murmullo de la multitud frente a las puertas automáticas se mezclaba con el zumbido constante de los motores de los coches que circulaban en busca de un lugar libre. Chuck permaneció un momento sentado, observándola con la mirada fija, como si quisiera memorizar cada paso suyo antes de verla desaparecer tras los cristales. Luego bajó la cabeza hacia el teléfono, preparándose para devolver la llamada de su hijo. Aunque en su interior un presentimiento lo mantenía alerta, ese instinto que nunca lo abandonaba del todo. Gina caminaba con paso seguro, aunque prudente, consciente del peso que cargaba en su vientre. El abrigo se ceñía alrededor de su figura, protegiéndola del aire matinal, y cada gesto suyo llevaba la delicadeza de alguien que se sabía observada por la vida misma que llevaba dentro. Al llegar a las puertas, el zumbido mecánico anunció su apertura, y un soplo de aire más frío, impregnado del olor de detergentes y pan recién horneado, la envolvió al traspasar el umbral. La luz blanca de los fluorescentes sustituyó de golpe la claridad dorada del sol, y el bullicio interior del supermercado la recibió con una familiaridad casi reconfortante. Era sábado, y como cada sábado, el lugar hervía de movimiento. Los pasillos estaban llenos de madres con niños que reclamaban dulces, de parejas mayores que avanzaban con calma entre los estantes, de jóvenes distraídos que hojeaban etiquetas como si de secretos se tratara. El sonido de las ruedas de los carritos sobre el suelo encerado marcaba un ritmo constante, acompañado por las voces de los altavoces que anunciaban ofertas en lácteos y productos de limpieza. Gina se detuvo un instante para ajustar su bolso, echó una mirada al entorno y sonrió suavemente. Todo parecía tan ordinario, tan rutinario, que por un momento se olvidó de su cansancio. Incluso algo tan simple como empujar un carrito podía transformarse en un recordatorio de que la vida seguía adelante, de que los pequeños gestos tenían importancia. Aún así, eligió una cesta de mano. Chuck, lo sabía, desaprobaría esa elección, convencido de que no debía cargar con peso alguno, pero para ella aquel gesto era también una forma de afirmar que todavía podía valerse por sí misma. Avanzó primero hacia la sección de frutas. Las manzanas, brillantes y dispuestas en pirámides perfectas, la recibieron con una frescura que parecía prometer mañanas sanas y llenas de energía. Tomó varias, examinándolas con cuidado antes de depositarlas en la cesta. Luego se dirigió a los plátanos, eligiendo un racimo de un amarillo uniforme que le evocó los batidos que solía preparar en casa y que tanto reconfortaban durante el embarazo. Las zanahorias y los tomates se unieron después, seguidos de una lechuga fresca que imaginaba convertida en ensalada ligera para la cena. Cada elección llevaba en sí el pensamiento constante de alimentar no solo su cuerpo, sino al pequeño ser que crecía dentro de ella. Al hacerlo, sonrió al recordar las bromas de Chuck en la cocina, su fingida seriedad al declarar que las papas fritas también eran vegetales. Ese recuerdo le arrancó una risa breve, silenciosa, que se perdió en el murmullo del supermercado. No obstante, mientras ella llenaba su cesta con calma, había alguien más que no le quitaba los ojos de encima. A unos metros de distancia, recostado contra una columna, un hombre de uniforme observaba cada uno de sus movimientos. Su placa brillaba bajo la luz artificial, y su porte transmitía una seguridad que parecía exceder sus funciones. Era Carlos, uno de los guardias del supermercado, conocido entre los empleados por su carácter autoritario y su inclinación a imponer su voluntad más allá de lo necesario. Se encontraba allí con los brazos cruzados sobre su pecho ancho, los labios curvados en una mueca de desdén. Junto a él, un joven guardia, visiblemente menos seguro, seguía su ejemplo en silencio, aunque con una incomodidad evidente en la expresión. ¿La ves?, murmuró Carlos sin apartar la mirada de Gina, señalándola con un leve movimiento de la cabeza.
caminando como si el lugar le perteneciera. No importa que esté embarazada, eso nunca los detiene. Siempre esconden algo. El chico parpadeó siguiendo la dirección de la mirada de su superior y torció la boca con cierta duda. Parece, no sé, solo una mujer comprando. Ni siquiera ha hecho nada raro, se atrevió a decir en voz baja. Carlos soltó una risa corta, cargada de desprecio. Así es como empiezan. Se hacen los inocentes, juegan a ser invisibles. Pero yo los reconozco. He atrapado a más como ella de los que podrías imaginar. Tú observa y aprende. El joven guardia asintió, aunque su gesto fue más por miedo que por convicción. Se quedó quieto, indeciso, mientras Carlos mantenía la mirada fija en Gina con la determinación de un depredador que aguarda la ocasión de lanzarse. Para él no se trataba de mantener el orden, sino de ejercer control, de demostrar poder en un territorio donde se sabía dueño. Ajena a esa mirada, Gina avanzaba ahora hacia la sección de cereales. Pasó la vista por las cajas alineadas, comparando etiquetas, dudando entre opciones más sanas y aquellas que sabía le gustarían a Chuck. Una madre con 2 niños pasó a su lado con un carrito lleno, los pequeños colgados de los laterales, como si fueran marineros de un barco en medio de una tormenta. La escena le arrancó una sonrisa distraída. En su mente, se vio a sí misma en un futuro no tan lejano, empujando un carrito similar, con un niño o una niña reclamando su atención. Ese pensamiento, sencillo y dulce, reforzó su decisión de disfrutar del momento sin dejar que los temores empañaran su tranquilidad. Su cesta, sin embargo, comenzaba a pesar más de lo que quería admitir. La acomodó en el brazo contrario y respiró hondo, intentando ignorar el leve tirón en la espalda. Recordó la promesa que le había hecho a Chuck de no cargar con peso, y aunque un rincón de su conciencia le recriminaba el haber elegido la cesta en lugar del carrito, decidió seguir adelante, convencida de que podía manejarlo. Caminó hacia la zona de lácteos, donde el aire era más frío y los estantes brillaban con la blancura de la leche, el yogur y los quesos. Tomó un cartón de leche, luego yogur natural, unos huevos y un bloque de queso. Su mente se llenaba de imágenes de desayunos familiares, de cenas tranquilas, de la vida sencilla que tanto valoraba. Mientras tanto, Carlos seguía sus movimientos con paciencia calculada. Cada producto que ella añadía a la cesta era para él una prueba imaginaria de su supuesta culpabilidad. No necesitaba evidencias, solo una excusa. Y en ese momento, con el pasillo lleno de compradores distraídos, con su autoridad respaldada por el uniforme, se sentía dueño absoluto de lo que estaba por ocurrir. La tensión, invisible para Gina, se acumulaba poco a poco, como un trueno que se prepara a estallar. Finalmente, con la cesta casi llena, Gina se dirigió a las cajas. Se colocó en una fila y esperó pacientemente mientras la cajera atendía a los clientes anteriores. Observó las revistas junto a la cinta transportadora, las ofertas de temporada, y trató de relajarse. Cuando llegó su turno, colocó los productos con cuidado, uno a uno, y sonrió a la joven que la atendía. Intercambiaron unas palabras amables sobre el clima y sobre lo rápido que pasaba el verano. La cajera respondió con simpatía, quizá notando la serenidad que emanaba de Gina. El pitido de cada artículo al pasar por el lector de códigos creaba un ritmo que casi la tranquilizaba, como si confirmara que todo estaba en orden. El recibo salió de la máquina con un zumbido, y Gina lo tomó agradecida, guardándolo junto con sus cosas en bolsas reutilizables que acomodó con cuidado. Al terminar, levantó la cesta ya vacía y se dispuso a salir, con las bolsas en las manos y la cabeza ocupada en pensamientos simples. Llegar al coche, sentarse junto a Chuck, volver a casa, preparar algo de comer. Entonces, los vidrios de la entrada se abrían y cerraban. Las puertas automáticas se abrieron y cerraron a espaldas de Gina con su habitual zumbido, dejando entrar ráfagas de aire fresco mezcladas con el murmullo del tráfico del aparcamiento. Caminaba hacia la salida con las bolsas bien sujetas, consciente de su equilibrio y de la necesidad de no forzar demasiado los músculos. Cada paso la acercaba a la visión familiar del coche donde Chuck la esperaba, y en su mente ya se dibujaba la calma de sentarse junto a él, dejar que su voz firme y cálida disipara cualquier cansancio. El recibo, todavía en su mano derecha,
Era la prueba tangible de que todo estaba en orden. Un simple pedazo de papel que certificaba la normalidad de la mañana. Sin embargo, ese pedazo de papel pronto caería al suelo, ignorado, convertido en un símbolo de una inocencia que nadie querría reconocer. Apenas cruzó la última fila de cajas, un cuerpo sólido se interpuso en su camino. Carlos apareció frente a ella con la implacabilidad de un muro, los brazos abiertos en un gesto que más que autoridad transmitía amenaza. Su uniforme, cuidadosamente abotonado, parecía conferirle un poder que él disfrutaba con orgullo, y sus ojos brillaban con esa satisfacción cruel que brota en quienes encuentran placer en humillar a los demás. La multitud que entraba y salía redujo la velocidad de inmediato, percibiendo la tensión sin comprender todavía lo que estaba ocurriendo. La voz de Carlos cortó el aire con brusquedad. «¡Alto ahí!», ordenó extendiendo la mano hacia las bolsas de Gina. «Enséñeme lo que llevas». Ella se detuvo, desconcertada, sin comprender al principio la acusación. Sostuvo el recibo con firmeza, como un escudo frágil, y trató de mantener la calma. «Acabo de pagar todo esto», respondió con serenidad, aunque un temblor imperceptible atravesó su voz. «Aquí está el recibo». Levantó el papel frente a los ojos del guardia, convencida de que con eso bastaría. Pero Carlos ni siquiera lo miró. Avanzó un paso, reduciendo el espacio entre ambos, y bajó la voz con un tono cargado de burla. «Eso lo dicen todos. Un recibo puede ser falso, o puede pertenecer a otra compra. No me vas a engañar». El corazón de Gina empezó a latir más deprisa. No había esperado un enfrentamiento, mucho menos en un lugar tan cotidiano como aquel supermercado. A su alrededor, los clientes se apartaban discretamente, fingiendo examinar los estantes o revisando sus teléfonos. Una mujer con un carrito lleno giró la cabeza con rapidez hacia otro pasillo. Un hombre mayor redujo la marcha, pero evitó intervenir. La indiferencia de los presentes se transformaba en un silencio espeso, en una complicidad de sombras que la dejaban sola frente a aquel gigante uniformado. Gina alzó de nuevo el recibo, esta vez con la voz más firme. «Aquí está la prueba. No he robado nada. Déjeme pasar». Carlos soltó una carcajada breve, seca, que atrajo la atención de más curiosos. «¿De verdad crees que porque estás embarazada no te voy a revisar?», dijo, bajando la mirada hacia su vientre con una mueca despectiva. «He visto a muchas como tú esconder cosas. El truco de la barriga no me engaña». Las palabras fueron como un latigazo. Gina retrocedió instintivamente, apretando las bolsas contra su cuerpo mientras un calor amargo le subía al rostro. El eco de esas frases resonaba en su interior, cargado de humillación. Por un instante pensó en gritar, en llamar a alguien, pero el murmullo a su alrededor le demostró que nadie se movería. Todos miraban, pero ninguno daría un paso al frente. «Se equivoca», susurró, y en su voz se mezclaban la súplica y la dignidad. «Vengo aquí cada semana. No soy una ladrona». Carlos no respondió de inmediato. Dio un paso más, tan cerca que el olor fuerte de su aliento se mezcló con el perfume suave de Gina. Su sombra la envolvía, y la diferencia de tamaños hacía que ella pareciera una figura diminuta ante su corpulencia. De repente, con un movimiento brusco, su dedo se clavó en el vientre de Gina. «¿Y esto?», dijo con tono sarcástico. «¿Qué escondes aquí?». El dolor fue inmediato, un pinchazo agudo que le arrancó un jadeo. Instintivamente, sus manos se posaron sobre su abdomen, protegiendo al bebé con un gesto desesperado. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo de dolor físico, sino de un miedo ancestral, profundo, el de una madre que siente amenazada la vida que lleva dentro. Su voz se quebró en un grito ahogado. «¡Basta! ¡No me toque!». La reacción de los presentes fue apenas un murmullo, un par de exclamaciones contenidas. Nadie se acercó. Una anciana se apresuró a salir, encogiendo los hombros. Un joven fingió estar escribiendo en su móvil, aunque su cámara grababa todo en silencio. El mundo parecía dispuesto a ser espectador, pero no participante. Carlos, lejos de retroceder, sonrió con más desprecio. Cuando la gente se resiste, es porque oculta algo, y tú te estás resistiendo demasiado. De pronto su mano se elevó y se enredó en el cabello de Gina, tirando con fuerza hacia atrás. Ella lanzó un grito que resonó por encima del murmullo, un grito de dolor y de humillación. La tirantez le arrancó lágrimas,
y por un instante creyó que se desplomaría. La multitud reaccionó con un sobresalto, pero aún así nadie se acercó. Algunos levantaron los teléfonos para grabar, otros susurraban con nerviosismo. La escena se transformaba en un espectáculo morboso. «Por favor», imploró Gina entre sollozos. «Estoy diciendo la verdad. No he robado nada». La respuesta fue un golpe seco. La palma de Carlos impactó contra su rostro con tal violencia que la cabeza de Gina se giró bruscamente hacia un lado. El ardor de la mejilla la dejó sin aliento, y por un instante todo pareció desvanecerse. El recibo cayó al suelo, rodando entre los pies de los curiosos, ignorado como un trozo de papel sin valor. Una de las bolsas se rasgó con el movimiento y una manzana rodó hasta detenerse contra el zapato de un espectador, que la apartó con la punta, avergonzado de su propia pasividad. Gina cayó de rodillas, con un gemido quebrado. Sus manos se aferraron a su abdomen, protegiendo lo único que importaba, mientras lágrimas calientes corrían por sus mejillas. La voz le temblaba cuando consiguió articular palabras entre sollozos. «No me haga daño. Estoy embarazada». Pero su súplica pareció encender más la crueldad de Carlos. La sujetó del brazo con una fuerza que le dejó marcas en la piel, y la obligó a incorporarse a medias, empujándola contra la barrera metálica junto a la salida. El golpe resonó como un eco metálico, y Gina soltó un quejido. El miedo la envolvía por completo, un miedo que la hacía sentir reducida a nada frente a ese hombre que disfrutaba de su poder. La dignidad se le escapaba entre las lágrimas, sustituida por una humillación insoportable. Jamás en su vida se había sentido tan pequeña, tan despojada de humanidad. Las voces a su alrededor crecieron en susurros, algunos indignados, otros cobardes. Unos grababan sin vergüenza, como si la escena fuera un espectáculo que pudieran compartir más tarde. Gina, entre el dolor y la desesperación, apenas logró levantar la vista hacia las puertas automáticas, suplicando en silencio que se abrieran en ese instante y dejaran entrar la figura que anhelaba. En su pecho, su corazón golpeaba con tanta fuerza que parecía querer romperle las costillas, y bajo sus manos el frágil movimiento de su hijo le recordó que no estaba sola, que debía resistir. Carlos, respirando con dificultad por la excitación de sentirse dueño de la situación, la empujó de nuevo y susurró con un tono cargado de amenaza. «Aprenderás a respetar. Aquí mando yo. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera tú y tu barriga». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Gina. Las lágrimas ya no eran solo de miedo, sino de indignación. Cada palabra, cada golpe, cada humillación quedaban grabados en su memoria como cicatrices invisibles. Y aún así, en medio de la oscuridad de ese momento, una chispa de esperanza permanecía encendida. Sabía que Chuck no tardaría. Sabía que, en cualquier instante, esa puerta se abriría y su mundo volvería a tener sentido. El zumbido de las puertas automáticas resonó de nuevo a lo lejos, pero no fue para ella. El flujo constante de clientes entraba y salía, indiferente a la tragedia que se desplegaba frente a todos. La angustia le apretaba el pecho, y por un segundo sintió que las fuerzas la abandonaban. Sin embargo, apretó los dientes, levantó la barbilla y sostuvo la mirada del guardia, con un rastro de dignidad que aún no le habían arrebatado. La multitud contenía la respiración, como si esperara un desenlace que ninguno se atrevía a precipitar. Y fue en ese instante, mientras el dolor ardía en su rostro y el miedo se mezclaba con la desesperación, cuando comprendió que estaba resistiendo no solo por ella, sino por el ser que latía en su interior. Esa resistencia silenciosa, ese último hilo de orgullo, fue lo único que la sostuvo de pie en medio de la tormenta que aún no había terminado. El golpe todavía ardía en la mejilla de Gina cuando se aferró con ambas manos al borde de la barrera metálica, intentando no derrumbarse. El murmullo del supermercado se había convertido en un eco confuso de pasos, susurros y respiraciones contenidas, como si todo el lugar estuviera suspendido en un estado de expectación morbosa. Las lágrimas le nublaban la vista, y el dolor en su vientre por el empujón de Carlos le robaba el aire. Su voz se quebró en un lamento apenas audible, una súplica dirigida tanto a los presentes como al cielo mismo. Nadie respondió, nadie intervino.
El silencio colectivo era tan insoportable como la mano del guardia sobre su brazo. Y entonces, cuando la oscuridad parecía cerrar todos los caminos, las puertas automáticas se abrieron con un zumbido suave y todo cambió. La luz del exterior se filtró de golpe en el interior, y la silueta de un hombre apareció contra ese resplandor. Chuck Norris entró en la tienda con pasos tranquilos, cada movimiento calculado y sereno, pero cargado de un peso invisible que hizo que varios de los presentes contuvieran la respiración. Sus botas golpeaban el suelo con una cadencia firme, y aunque no corría ni levantaba la voz, su sola presencia parecía alterar la gravedad de la escena. Sus ojos, duros y enfocados, buscaron de inmediato la figura de su esposa. Y lo que vio encendió un fuego que solo un hombre como él sabía contener sin estallar. Gina levantó la vista en ese instante y lo encontró. El alivio la recorrió como un soplo de vida, como si todo el dolor se aligerara de repente al ver su mirada. Su cuerpo tembloroso quiso enderezarse, y lo logró gracias a esa certeza muda. Él estaba allí. Había llegado. El corazón de Gina se llenó de una mezcla de lágrimas y esperanza, y el suyo, en cambio, se endureció en acero al contemplar la mano del guardia aún aferrada a ella. Los murmullos se propagaron entre los testigos. Alguien susurró con incredulidad: ¿Es él? Otro respondió con un asentimiento apenas audible: Es Chuck Norris. La atmósfera cambió en segundos. El miedo a intervenir se transformó en una expectación electrizante. Sabían que el curso de los acontecimientos acababa de girar. Carlos notó la tensión, pero la disfrazó con un gesto altanero. Empujó a Gina de nuevo contra la barrera y con una mueca burlona señaló a Chuck con la barbilla. ¿Este es tu marido?, soltó con desprecio, su voz cargada de arrogancia forzada. Pues que sepa que su mujer es una ladrona, y si no lo entiende, tal vez él pueda enseñarle a comportarse. La respuesta llegó con un tono bajo, sin necesidad de gritos. La voz de Chuck atravesó el aire como un filo invisible, cargada de una calma que resultaba más temible que cualquier amenaza. «Suelta a mi esposa», dijo con firmeza, cada palabra marcada con la fuerza de una sentencia. El murmullo del público se apagó de inmediato. Era como si todos hubieran reconocido en esa frase la llegada de un juicio inevitable. Gina sintió que sus rodillas recobraban fuerza. Su llanto cesó un poco, y en sus ojos volvió a brillar un rastro de dignidad. La voz de su marido había roto el hechizo del miedo, y su espíritu se aferraba a ella como a una cuerda de salvación. Carlos vaciló apenas un instante, lo suficiente para delatar su desconcierto, pero de inmediato se recompuso, hinchando el pecho. «Estoy haciendo mi trabajo», replicó en voz alta, como si buscara apoyo en el público. «Esta mujer resistió una inspección, y eso es un delito. Si usted interfiere, estará obstruyendo la ley». Chuck dio un paso más cerca. Su rostro seguía sereno, pero la tensión de su mandíbula y la dureza de sus ojos lo decían todo. Su figura imponía, no por la amenaza explícita de violencia, sino por el control absoluto que emanaba de él. Era como presenciar a un león que avanza sin prisa, consciente de que ningún rival puede derrotarlo. «Lo que veo», respondió con calma, «es a un hombre abusando de su uniforme para golpear a una mujer indefensa. Lo que veo es a mi esposa, la madre de mi hijo, con el rostro marcado y el corazón aterrorizado. Y eso no es justicia, es cobardía». Las palabras resonaron en el aire, y varios de los presentes asintieron en silencio, aún demasiado temerosos para actuar, pero cada vez más convencidos de lo que sucedía frente a ellos. Gina, apoyada en la barrera, logró incorporarse un poco más. Su voz apenas salió en un susurro quebrado. «Chuck». Él la miró brevemente, y sus ojos se suavizaron durante un segundo. «Ponte de pie, Gina», dijo en voz baja, pero con un tono que solo ella podía entender. «Estoy aquí». Ese aliento fue suficiente para que ella reuniera fuerzas y enderezara la espalda, aún con lágrimas en el rostro. La multitud observaba con creciente expectación, mientras Carlos, incapaz de tolerar aquella escena que lo reducía a nada, tiró con más fuerza del brazo de Gina. «Así que me desafías, viejo», espetó con furia. «Te vas a arrepentir». La calma de Chuck se hizo más intensa. Dio otro paso, reduciendo la distancia a apenas unos metros, su sombra proyectándose sobre el guardia.
Ya te has arrepentido, susurró, con una voz que heló la sangre de todos los que lo escucharon. Todavía no lo entiendes, pero tu error ya te condenó. Carlos intentó sostenerle la mirada, pero la suya temblaba de forma casi imperceptible. Volvió a girarse hacia el público, buscando complicidad, pero lo único que encontró fueron rostros que lo observaban con desaprobación, algunos incluso con desprecio. Su orgullo herido lo empujó a redoblar la violencia. De un tirón brusco, empujó a Gina contra la barrera una vez más, arrancándole un gemido. «Nadie me humilla», gritó con rabia, «y menos delante de todos». El murmullo se convirtió en un oleaje inquieto, un rumor que se mezclaba con los clics de las cámaras de los móviles, que ya registraban cada movimiento. Gina cerró los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer de la escena. Pero lo único que encontró al abrirlos fue la figura de su esposo avanzando, implacable, con el rostro tallado en una calma aterradora. «Déjala ir», repitió Chuck, cada sílaba cargada de acero. En ese instante, todo el supermercado pareció contener la respiración. Nadie se movió, nadie habló. Incluso los niños guardaron silencio, como si hasta ellos comprendieran que estaban presenciando un momento decisivo. El aire se tensó como una cuerda de arco, lista para romperse en cualquier momento. Gina, aún atrapada bajo la mano de Carlos, mantuvo la mirada fija en Chuck, aferrándose a esa certeza que la había sostenido en los peores minutos. Él siempre vendría. Y ahora estaba allí. Carlos, envalentonado por el eco de su propia furia, levantó la voz para imponerse. «Yo soy la ley aquí, y nadie me dice lo que tengo que hacer», bramó, sacudiendo el brazo de Gina como si quisiera demostrar su control frente a todos. Pero la multitud ya no lo respaldaba. El cambio era palpable. El miedo había comenzado a disiparse, sustituido por un murmullo creciente de desaprobación. Los móviles grababan sin descanso, los rostros mostraban indignación, y la soledad del guardia se hacía más evidente con cada segundo que pasaba. Gina, entre sollozos, alcanzó a decir, «Por favor, ya basta». Chuck no levantó la voz, no hizo un solo gesto brusco, y sin embargo, al pronunciar las siguientes palabras, todo el lugar se estremeció. «Este es tu último aviso». La tensión alcanzó su punto máximo. El guardia apretó con más fuerza, decidido a no ceder, pero su mirada ya revelaba lo que su boca no admitiría. El miedo había comenzado a corroerlo desde dentro. Gina, entre el dolor y la esperanza, supo que el desenlace estaba cerca. La calma implacable de su esposo no era una máscara, sino la certeza de que lo inevitable estaba a punto de ocurrir. El momento de la verdad se cernía sobre todos, como un trueno que precede a la tormenta. El silencio que siguió a la última frase de Chuck era tan espeso que parecía llenar cada rincón del supermercado. Los ojos de todos estaban fijos en los dos hombres, y aunque ninguno se movía todavía, la tensión era insoportable, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse dentro de esas paredes iluminadas por fluorescentes. Carlos mantenía sujeta a Gina por el brazo. Su respiración se agitaba, y el sudor empezaba a perlársele en la frente, pero su orgullo lo empujaba a sostener la máscara de autoridad que se le resquebrajaba poco a poco. Gina, con el rostro marcado por el golpe y la mirada anegada en lágrimas, se aferraba a la única certeza que le quedaba: la presencia de su marido, que avanzaba hacia ellos con la calma de un hombre que no necesitaba levantar la voz para imponer respeto. Carlos empujó bruscamente a Gina a un lado, haciéndola tropezar contra la barrera metálica. Ella lanzó un grito breve, pero no llegó a caer gracias a que se sostuvo con ambas manos, protegiendo instintivamente su vientre. El guardia se giró entonces hacia Chuck, como si quisiera redirigir toda su furia hacia el verdadero adversario. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida, un intento de recuperar el control frente a un público que ya empezaba a inclinarse en su contra. «¿Así que vienes a jugar al héroe?», escupió con un tono cargado de rabia. «Te advierto que no sabes con quién te estás metiendo». Chuck se detuvo a un par de metros de él, con el rostro imperturbable. Ni una sola palabra de más salió de su boca, solo aquella mirada que parecía desnudar a Carlos de toda su arrogancia. La calma en su postura era más inquietante que cualquier grito. El público contenía la respiración,
incapaz de apartar la vista de la inminente colisión. Carlos, incapaz de tolerar aquella quietud que lo hacía sentirse más pequeño a cada segundo, rugió con ira y lanzó un puñetazo directo hacia el rostro de Chuck. El aire silbó con la fuerza del golpe, pero Chuck se movió con una rapidez que contrastaba con la serenidad de sus gestos. Su cuerpo giró ligeramente, esquivando el ataque con una facilidad que hizo que el puño de Carlos pasara de largo como un gesto torpe. En el mismo movimiento, su mano atrapó la muñeca del guardia y la retorció con precisión. Un crujido seco resonó en el silencio, acompañado de un grito sofocado de dolor. Carlos se inclinó hacia adelante, incapaz de liberarse, mientras su arma, una porra que llevaba en el cinturón, se desprendía con un tintineo metálico al chocar contra el suelo. La multitud exhaló un murmullo de asombro. Algunos incluso aplaudieron sin poder contenerse. Los teléfonos móviles se alzaron más alto, capturando cada detalle. Carlos forcejeó, tratando de recuperar la compostura, pero Chuck lo guió con un giro firme, utilizando la fuerza del propio guardia contra él. Su pecho chocó con violencia contra la barrera, que vibró bajo el impacto. El sonido metálico se expandió por todo el pasillo, arrancando más exclamaciones entre los testigos. Gina, aún temblorosa, observaba la escena con los ojos abiertos de par en par, sintiendo cómo la esperanza se imponía al miedo poco a poco. «No tienes idea de quién soy», jadeó Carlos, tratando de recomponerse, aunque su voz ya carecía de la firmeza inicial. Chuck no lo miró con odio, sino con esa firmeza gélida que nacía de la convicción. «Sí lo sé. Eres un cobarde que se esconde detrás de un uniforme para abusar de los débiles. Y eso termina aquí». Las palabras eran un juicio inapelable. El público las recibió con un silencio reverente, como si acabara de pronunciar una verdad que todos sabían, pero que nadie había tenido el valor de declarar en voz alta. Carlos, herido en su orgullo más que en su cuerpo, rugió de nuevo y se lanzó con torpeza hacia el suelo, tratando de recoger la porra caída. Logró tomarla con los dedos y, en un arranque de desesperación, arremetió contra Chuck con un movimiento amplio y descontrolado. El silbido del arma cortó el aire, buscando la cabeza del hombre que había osado desafiarlo. Pero Chuck volvió a moverse con la precisión de un maestro. Dio un paso hacia adelante, entrando en el rango del golpe, y con un movimiento seco de la palma desvió el brazo de Carlos, desviando la trayectoria del arma, como si se tratara de un simple juguete. En el mismo instante, su otra mano se cerró sobre el cuello de la camisa del guardia, y con un giro fluido lo levantó unos centímetros del suelo antes de derribarlo de espaldas contra el piso encerado. El impacto retumbó como un trueno, y el arma rodó lejos, deteniéndose bajo una de las estanterías. La multitud estalló en gritos y aplausos. Algunos vitoreaban el nombre de Chuck, otros simplemente se llevaban las manos a la boca, incrédulos de lo que habían presenciado. Gina se llevó las manos al rostro, sus lágrimas brotando de nuevo, pero esta vez no eran de miedo, eran de alivio. La figura de su esposo, erguido y sereno frente al hombre que momentos antes la había humillado, se alzaba ante ella como una muralla inexpugnable. Carlos, jadeando en el suelo, intentó levantarse otra vez. La rabia lo impulsaba más que la fuerza, y su cuerpo pesado se tambaleaba bajo el esfuerzo. «¡Voy a matarte!», vociferó, escupiendo saliva en su desesperación. Chuck lo observó sin inmutarse, como quien contempla a un animal atrapado en su propio delirio. Sus rodillas se flexionaron ligeramente, adoptando una postura relajada pero lista para todo. Su voz, cuando habló, fue baja y contenida. «Ya perdiste, pero si insistes, aprenderás la diferencia entre violencia y fuerza». Carlos cargó contra él, esta vez con los hombros por delante, intentando derribarlo con el peso de su cuerpo. Fue un movimiento torpe, desesperado. Chuck giró apenas, y en un abrir y cerrar de ojos, tomó el brazo del guardia y usó su propia velocidad para proyectarlo por encima de su hombro. El cuerpo de Carlos se elevó brevemente en el aire antes de estrellarse contra el suelo con un estruendo que hizo vibrar el pasillo. El impacto fue tan contundente que algunos testigos retrocedieron de manera instintiva, como si hubieran sentido el golpe en su propia piel. El silencio volvió a imponerse, roto solo por los gemidos de Carlos, que yacía boca arriba, con el rostro desencajado por el dolor y el orgullo destrozado.
Gina, apoyada contra la barrera, apenas podía creer lo que veía. Sus manos seguían en su vientre, protegiendo la vida que llevaba dentro, pero ahora su mirada brillaba con algo distinto. Una fe renovada en el hombre que siempre había sido su protector. Chuck se inclinó ligeramente hacia el guardia derrotado, sus palabras apenas audibles para él, pero cargadas de una fuerza que caló en todos los presentes. El poder no está en humillar ni en golpear. El poder verdadero está en proteger. Y eso es algo que nunca entenderás. Soltó el cuello de la camisa de Carlos y se incorporó, dándole la espalda como si no representara ya ninguna amenaza. La multitud explotó en aplausos, esta vez sin reservas. Algunos aclamaban, otros lloraban emocionados, y muchos grababan con sus móviles, conscientes de que acababan de presenciar algo que trascendería mucho más allá de esas paredes. Gina dio un paso hacia adelante, tambaleante, y Chuck acudió a su lado en un instante, ofreciéndole el brazo con una ternura que contrastaba con la firmeza con la que había dominado al guardia momentos antes. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, acariciando con los dedos la mejilla enrojecida de su esposa. Ella asintió entre sollozos, apenas capaz de hablar. «Sabía que vendrías», murmuró, dejando escapar un suspiro que arrastraba consigo el miedo acumulado. Chuck la estrechó contra su pecho, acariciándole el cabello con delicadeza, mientras su mirada se posaba una vez más en el hombre derrotado en el suelo. Carlos se retorcía, sin fuerzas para levantarse, reducido a una sombra de la arrogancia con la que había iniciado el enfrentamiento. El resto de los guardias permanecía inmóvil, demasiado intimidado como para intervenir. El supermercado entero estaba bajo el dominio absoluto de un silencio reverente, roto solo por los aplausos y las respiraciones agitadas de los testigos. En ese instante, Gina sintió que todo lo que había soportado se desvanecía. El dolor, la humillación, el miedo, todo se diluía en el refugio de los brazos de su marido. Y aunque la batalla había sido cruel y despiadada, comprendió que nunca había estado realmente sola, porque Chuck siempre llegaba, siempre estaba allí, en el preciso momento en que la oscuridad amenazaba con devorarla. El capítulo no había terminado para el público, que seguía mirando con asombro, pero para ella sí. La tormenta había pasado, y lo único que quedaba era la certeza de que el amor y la protección podían más que la violencia. Aún no lo sabían, pero aquella escena sería recordada mucho tiempo después, como un ejemplo de justicia que no nació de la rabia, sino de la calma implacable de un hombre que defendía lo que más amaba. El cuerpo de Carlos yacía vencido sobre el suelo encerado, jadeando entre quejidos, con el uniforme arrugado y la dignidad hecha pedazos. Sus intentos por incorporarse eran torpes, desesperados, como los de un hombre que se resiste a aceptar la derrota, aunque el peso de la realidad lo haya aplastado ya. Gina, aún sostenida por los brazos firmes de Chuck, respiraba con dificultad, pero poco a poco sus lágrimas se transformaban en un alivio silencioso. Había pasado del terror absoluto a la certeza de que la pesadilla tocaba a su fin, y en esa certeza hallaba la fuerza para mantenerse de pie. A su alrededor, el murmullo de la multitud crecía, primero en susurros tímidos, luego en aplausos que resonaban por todo el supermercado. Algunos aplaudían con entusiasmo, otros levantaban sus teléfonos hacia el techo como antorchas de un nuevo juicio público, y en todos los rostros se leía el mismo sentimiento. Habían sido testigos de algo que no se olvidaría. Chuck no levantó los brazos en señal de victoria. No necesitaba el reconocimiento. Se limitó a mantener la calma, abrazando a Gina con la ternura de un hombre que sabía que la verdadera batalla había sido salvarla a ella, no humillar al otro. Sus ojos, sin embargo, permanecían fijos en Carlos, que entre gruñidos intentaba justificarse. «Me atacó, me agredió delante de todos», vociferaba, su voz quebrada por la desesperación. «Él es el violento, no yo. Arresten a ese hombre». Pero nadie lo escuchaba, o más bien, nadie lo creía. Los testigos, uno tras otro, empezaban a hablar. Una mujer mayor, la misma que minutos antes se había apresurado a salir, regresó con decisión y señaló con el dedo al guardia caído. «Vi cómo la golpeó.
Vi cómo la empujó contra esa barrera. Esa mujer estaba mostrando su recibo y él no quiso mirarlo. Él fue el agresor, no ella. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de indignación. Un joven que hasta entonces había fingido escribir en su móvil, levantó el aparato y lo mostró a los policías que acababan de entrar por la puerta. Lo grabé todo. Aquí está la prueba. Los oficiales se miraron entre sí mientras las pruebas y testimonios se acumulaban. Uno de ellos, un hombre de rostro curtido por los años, observó a Chuck y luego al guardia en el suelo. Con calma, dio la orden de esposar a Carlos. El sonido metálico de los grilletes se escuchó nítido, cortando el aire cargado de tensión. Carlos pataleó, gritó insultos, pero los oficiales lo levantaron entre dos y lo condujeron hacia la salida, mientras los murmullos de desaprobación de los clientes lo acompañaban como una condena mayor que la de cualquier tribunal. El uniforme que antes lo hacía parecer intocable se había convertido en un disfraz vacío, en un recordatorio de que el poder sin honor no vale nada. Gina, aún apoyada contra el pecho de su esposo, levantó la vista con ojos enrojecidos. ¿De verdad se acabó?, preguntó con un hilo de voz. Chuck le acarició suavemente el cabello, acomodando un mechón que había quedado pegado a su mejilla húmeda. Sí, respondió con firmeza, aunque en sus ojos quedaba ese brillo de alerta que nunca lo abandonaba. Para él se acabó. Para nosotros, siempre habrá nuevas batallas. Pero esta ya terminó. Los policías se acercaron entonces, y uno de ellos, el veterano de canas en las sienes, inclinó la cabeza con un respeto inusual. Señor Norris, dijo en voz grave, he visto muchos hombres presumir de ser fuertes, pero lo que hizo aquí no fue violencia, fue justicia, fue proteger a quien no podía defenderse. Y eso, créame, no se ve todos los días. Chuck asintió con modestia. La fuerza no se mide en golpes, se mide en lo que uno protege. Y yo solo protegí a mi esposa. El oficial bajó la mirada, como quien reconoce una verdad profunda. Lo llevaremos a comisaría. Tendrá que declarar, pero no se preocupe. Aquí hay decenas de testigos. No podrán tergiversar lo que ocurrió. Lo sé, respondió Chuck con serenidad. Lo importante es que ella está bien. Y se giró hacia Gina, cuyo rostro aún mostraba la marca roja de la bofetada, pero también una expresión de paz recién recuperada. Solo quiero volver a casa, susurró ella, aferrándose a su mano como si temiera soltarla. Entonces eso haremos, contestó él, acariciándole los dedos con ternura. Los clientes, que hasta ese momento habían permanecido expectantes, se acercaron poco a poco. Una madre con un niño pequeño le tomó la mano a Gina y le dijo, «Usted fue valiente. Nadie merece lo que le hicieron. Nosotros estaremos para declarar lo que sea necesario». El joven que había grabado con su móvil levantó el pulgar en dirección a Chuck, con una mezcla de respeto y gratitud, y otra mujer, con lágrimas en los ojos, murmuró, «Gracias por mostrarles a todos lo que significa la verdadera fuerza». Chuck agradeció con un gesto breve, pero no se detuvo. Su único objetivo era sacar a su esposa de allí. La condujo con calma hacia la salida, protegiéndola con su propio cuerpo, apartando a cualquiera que se interpusiera con un simple movimiento de la mano. La luz del exterior los envolvió cuando cruzaron las puertas, y un aplauso espontáneo estalló detrás de ellos, como una ola que los acompañaba hasta el aparcamiento. Chuck no se volvió. No necesitaba reconocimiento. Su misión era otra. El aire fresco del día les dio la bienvenida, más limpio que nunca después del encierro sofocante de la tienda. Gina respiró profundamente, cerrando los ojos por un instante mientras las lágrimas caían aún, pero esta vez eran lágrimas de alivio. El rugido lejano de las sirenas se fue apagando cuando los coches de policía arrancaron con Carlos en el asiento trasero, su rostro hundido en la derrota. El mundo seguía su curso, pero para ella y para Chuck el tiempo se había detenido en ese instante de libertad recuperada. Llegaron al coche y Chuck abrió la puerta del pasajero con delicadeza, ayudando a Gina a acomodarse como si fuera de cristal. Ajustó el cinturón sobre su vientre con cuidado y le acarició la mejilla, que empezaba a mostrar el tono amoratado de un moretón. «No tienes que ser fuerte ahora», le dijo en voz baja. «Yo seré fuerte por los dos». Gina apoyó su frente contra la de él, con una sonrisa débil pero sincera. «Siempre lo supe, siempre supe que vendrías, y siempre vendré», respondió él antes de besarle suavemente la frente.
El trayecto de regreso fue silencioso, pero un silencio cargado de significados. Gina apoyaba la cabeza contra la ventana, con la mano sobre su vientre, sintiendo el movimiento leve de la vida que crecía dentro de ella. Chuck conducía con la vista fija en la carretera, sus manos firmes en el volante, sus pensamientos repasando cada instante de lo ocurrido. No había rabia en su mente, sino una resolución aún más profunda. Jamás permitiría que nada ni nadie volviera a poner en peligro a su familia. Al llegar a casa, el ambiente familiar los envolvió de inmediato. Chuck ayudó a Gina a entrar y la guió hasta el sofá, donde ella se recostó con un suspiro de cansancio. Trajo un paño frío y lo colocó con suavidad sobre la mejilla hinchada, mientras ella cerraba los ojos y dejaba escapar una respiración más tranquila. En el fondo, la televisión encendida mostraba imágenes que ya circulaban por todas partes. Grabaciones caseras de lo ocurrido en el supermercado. Se veía a Carlos sujetando a Gina con violencia. El momento del golpe, la entrada de Chuck, el enfrentamiento. Los presentadores hablaban con palabras como héroe, protector, justicia. La noticia se extendía como un incendio, pero Chuck no prestó atención a los titulares ni a los comentarios. Bajó el volumen y apartó el control remoto. Lo único que importaba era la mujer frente a él. Gina abrió los ojos y al verlo arrodillado junto a ella, con la mirada fija en su rostro, sonrió débilmente. «El mundo ya está hablando de ti otra vez», murmuró. «Que hablen lo que quieran», respondió Chuck, cubriéndole la mano con la suya. «Para mí lo único que importa es que estás bien». Ella dejó escapar una risa suave, breve, que pronto se convirtió en un suspiro. «Ellos no entienden lo que significa tenerte cerca. Yo sí. Y siempre lo entenderás», dijo él, inclinándose para besarle la frente. La noche cayó sobre la casa con una calma que contrastaba con la violencia del día. Afuera, las luces de la calle parpadeaban como centinelas silenciosos. Adentro, el calor del hogar se extendía como un refugio inquebrantable. Gina, finalmente, se durmió en el sofá, con el rostro relajado y una mano aún apoyada sobre su vientre. Chuck se sentó a su lado, sin apartarse ni un instante, observándola con la devoción de alguien que sabe que en ese instante sostiene todo lo que le da sentido a su vida. No necesitaba dormir. Su descanso estaba en la certeza de que ella estaba a salvo. Afuera, el mundo seguiría con sus sombras, siempre dispuesto a poner a prueba la paz. Pero mientras él respirara, mientras su fuerza se mantuviera firme, esas sombras nunca alcanzarían a su familia. Así, la noche se cerró sobre ellos, no como un velo de temor, sino como un manto protector. La tormenta había pasado, y en su lugar quedaba la promesa silenciosa de un hombre que jamás permitiría que el mal triunfara sobre lo que amaba. Porque para Chuck Norris, la verdadera fuerza no estaba en dominar a los demás, sino en proteger, una y otra vez, sin descanso, a quienes le daban sentido a su vida. Antes de irte, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene después. Mira también nuestros otros videos, cada uno con historias que te sorprenderán aún más. Y si esta historia te impactó, compártela con tus amigos y familiares para que ellos también puedan verla.